Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un conocimiento más sobre el álgebra en la parte de las ecuaciones exponenciales. Observa este ejercicio que fue tomado en un examen de admisión. Me dan esta ecuación exponencial: 2 a la x menos 2 a la x menos 3 igual 14. Hallar cuánto vale esta expresión. La única dificultad es aquí en la ecuación obtener el valor de x. Te voy a mostrar cómo se hace. Mira, aquí lo que hay que hacer es aplicar una factorización de la base 2 con el menor exponente que veas ahí. Entre el de acá y el de acá, este es el más pequeño. Ese es el que va a salir. Lo que realmente estoy haciendo acá, estoy aplicando el método de factorización por factor común. Siempre que se observaba dos potencias de una misma base, siempre se extraía con el menor exponente. Eso es lo que se está haciendo aquí. En la parte de adentro va a quedar lo siguiente: 2 elevado al cubo. ¿Por qué va a quedar eso? Porque al multiplicarse estos, como son bases iguales que se van a multiplicar, sus exponentes se van a sumar y va a dar 2 a la x. Allá tiene que ir el número 1. ¿Y por qué? Porque cuando se multiplique esto con lo de acá, me va a dar el mismo 2 elevado a la x menos 3, que es el que está aquí. Entonces, esa sería la factorización. Y entonces, aquí es fácil determinar, porque en la parte del paréntesis, esto es fácil, sería 8 menos 1, quedaría 7. Y ese 7, como está multiplicando, lo pasamos a dividir. A la derecha va a ser 14 entre 7. Y por lo tanto, tendremos lo siguiente, que eso es igual, a la derecha sale 2. Y está prácticamente terminado. Tú sabes bien que cuando no se ve exponente, es exponente la unidad. Y entonces acá se aplica el siguiente razonamiento. Si se tiene una igualdad y se observa que son bases iguales, entonces debe de cumplirse que los exponentes deben ser iguales. Entonces lo que se hace ahí, igualas a los exponentes. Y de ahí tendrías el valor de x. Y ese es el valor que debe tomar x. Ese es el procedimiento clásico que se sigue cuando se resuelve estas ecuaciones. Y con eso es fácil ya terminar. Simplemente aquí me están pidiendo calcular cuánto vale esa expresión. El valor de x lo reemplazo aquí. X vale 4, ¿ah? 4 menos 2 sería 2. Que sería raíz cuadrada. Y cuando es raíz cuadrada, si quieres no lo pones esto, ¿no? Y acá sería 4 al cuadrado, 16. Más el 9, sale 25. Y listo. Todo está concluido. Y
Y esa sería la respuesta a este ejercicio, que es un poco suave realmente. Practicando te acostumbras a esto. Eso es todo, ya te traigo más ejemplos muy pronto. Ha sido un gusto estar contigo. Chao.